Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un versículo bastante corto, un solo versículo vamos a estar meditando, estudiando en esta mañana, pero que vamos a aprender muchísimo de este corto versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 23, que dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo 23 es uno de esos versículos que para mí es prácticamente imposible poder explicarlo en un devocional de 5 o 6 minutos. Créeme que hay tanta riqueza en estas palabras que me va a resultar muy difícil, por no decir imposible, reducirlo a un solo devocional. Por eso seguramente me va a llevar varios días. En este corto versículo están encerrados los principios básicos de evangelización. Toda aquella persona que quiera aprender a evangelizar, y ojo, porque me refiero a evangelizar en cuanto a dar fruto en la evangelización. Evangelizar no es solamente predicar la palabra, porque tú puedes predicar la palabra y no tener ningún fruto. Todo aquel que quiera aprender a evangelizar debe leer y releer tantas veces pueda este versículo. Aquí se nos está enseñando cómo predicar la palabra y dar fruto. Lo primero que yo encuentro es a Jesús recorriendo toda una provincia. Dice el versículo que Jesús recorrió toda Galilea. Para que nosotros nos podamos hacer una pequeña idea, Galilea tenía de norte a sur unos 100 kilómetros y de este a oeste tendría unos 60 kilómetros. Historiadores como por ejemplo Flavio Josefo afirmaron que para este entonces Galilea tenía unas 204 ciudades importantes. Hay un censo aproximadamente del año 65 después de Cristo que afirma que en Galilea había unos 3 millones de habitantes en esa provincia. Lo que aquí encontramos es a Jesús realizando un esfuerzo tremendo. Si pudiéramos unir todos los relatos de los 4 evangelios acerca de los 3 años de Jesús de ministerio y ver todos los trayectos que Jesús hacía, se calcula que Jesús caminaba entre 30 y 40 kilómetros al día. Esto es una barbaridad. Como bien me dijo mi pastor hace unos años atrás en un viaje que hice con él a Israel, y mientras caminábamos por las calles de Jerusalén, él me dijo: Jesús sudó la camiseta, dando a entender que Jesús se esforzó enormemente por llegar a la gente. Jesús no se sentó en un lugar a esperar que la gente viniera a él, sino que el trabajo de Jesús fue ir hacia donde estaba la gente. Hoy en día muchos cristianos piensan que la gente van a venir a la iglesia porque sí. Hay muchos que todavía piensan que un día llegarán al culto del domingo y por arte de magia la iglesia estará llena. Piensan que un día multitudes de personas estarán haciendo filas para querer entrar en los cultos. Y aunque este suene muy bonito, déjame decirte que esto no es así. Mira, tú tienes 2 opciones. Seguir creyendo en esta fábula o en este cuento de hadas de que un día la gente vendrá a Jesús sin que nosotros como iglesia tengamos que hacer nada. O por otra parte, hacer lo que Jesús hizo, esforzarse para ir hasta donde estaba la gente. Recuerdo hablar hace mucho tiempo atrás con un pastor y le comentaba oye, ¿por qué no hacemos algunas campañas para salir a las calles a evangelizar? O yo le decía, ¿por qué no preparamos a la gente para ir a predicar y qué sé yo, a todo el vecindario, a todo alrededor? Y la respuesta de este pastor me dejó bastante sorprendido, porque él me dice: mira, Alberto, las puertas de la iglesia están abiertas a toda persona que quiera venir. Pero me dijo: yo no voy a estar saliendo a buscar a la gente porque ya bastante tengo con prepararme los mensajes del domingo, todos los sermones que me tengo que preparar y todo el trabajo que mi oficio de pastor me lleva. Y está bien, yo no voy a juzgar el método de cada pastor o el método de cada iglesia tenga, pero yo encuentro en la palabra de Dios que Jesús se acercó a la gente. Jesús no abrió un local y puso un cartel enorme en la puerta de ese local que pusiera iglesia evangélica, iglesia cristiana, y se sentó a esperar ahí a que la gente viniera, sino que yo en la Biblia encuentro a un Jesús esforzado para ir a la gente. Pero es que no solamente Jesús hizo esto, sino que más adelante, cuando Jesús asciende a los cielos y ahora es la misión de los discípulos los que tienen que llevar la palabra de Dios a la gente, también yo me los encuentro recorriendo toda la ciudad llevando la palabra. Es más, Jesús le dijo a los discípulos en ese famosísimo versículo que todo cristiano se conoce, que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos,
Ellos tendrían que hablar de Él en toda la ciudad de Jerusalén, en toda la región de Judea, en toda Samaria y aún hasta lo último de la tierra. De Jesús aprendemos a que tenemos que ser esforzados para llevar la palabra de Dios. El esfuerzo es fundamental para ser buenos evangelizadores. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del valor del esfuerzo. Dios nos enseña a ser personas esforzadas. Podríamos poner infinidad de versículos hablando cómo Dios ordenaba siempre a sus siervos que se esforzasen. Como por ejemplo ese conocidísimo versículo cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. En Salmos capítulo 31, versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. Recuerda siempre que el camino del Señor es el camino del esfuerzo. Dios no tolera la ociosidad. Dios no soporta ni al ocioso, ni al vago, ni al gandul. La Biblia enseña en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 26, que el perezoso es como vinagre a los dientes o como el humo a los ojos. Es decir, que el perezoso es irritante para Dios. De la misma manera que si tú derramas vinagre sobre tus dientes o humo lo tiras sobre tus ojos y eso te pica, te arde, te escuece, te irrita, esa misma sensación tiene Dios con los perezosos, con aquellos que no quieren esforzarse, con aquellos que piensan que el cristianismo es simplemente sentarse y esperar a que la gente venga. Así que ya sabes, el primer principio básico de la evangelización es estar dispuestos a esforzarse. Es romper con toda comodidad y recorrer nuestras ciudades predicando el evangelio. Hacer como Jesús hizo, ir hasta donde estaba la gente a llevarles la palabra. Bueno, mañana, Dios mediante, vamos a seguir viendo este versículo, donde yo encuentro los pilares básicos y fundamentales de la evangelización. Pero el primero que te quería recordar, o el primero que quería resaltar de este versículo, es el esfuerzo, esforzarnos por llevar la palabra a la gente. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres un buen ejemplo. Gracias porque tú llegaste hacia nosotros. Tú fuiste quien viniste hacia nosotros, Señor. Si nosotros te amamos a ti es porque tú nos amaste primero a nosotros. Dios mío, gracias por tu esfuerzo. Gracias por ese perfecto ejemplo que tú nos das, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en este día a ser esforzados, a ser personas esforzadas para llevar tu palabra, tu mensaje, tu esperanza al resto de la humanidad, Señor. Gracias por tantas cosas que haces, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en nuestra vida. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Mañana viernes nos veremos, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir aprendiendo estos pilares básicos y fundamentales de la evangelización. Dios te bendiga.